Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola, profe, buen día. Profe, le quería decir que Eve Baldajos no se pudo conectar hoy. Perfecto, sí, estuve viendo el chat. No hay problema. Son cosas que pasan en esta circunstancia. Bien, el texto, imagino, la primera parte, lo pudieron ver ya dentro de todo. La clase que nos queda hoy es ver un poco qué es la ciencia política. Les voy a contar un poco sobre los subcampos, sobre las divisiones que hay, seguir profundizando un poquito. Bueno, por un lado, en el foco en la parte de por qué es una ciencia y qué tiene de científico todo. ¿Y cuál es el objeto de estudio ya en términos más técnicos? Porque vimos una definición de la política, bueno, ahora vamos a ver de qué forma la tratamos de mirar. Y la clase de hoy va a ser eso, va a ser una clase en ese sentido más cortita, capaz que la anterior, que fueron 2 horas largas, viendo toda esa parte de qué es la política y las discusiones en torno a eso, y la definición del sistema, que un poco era la cuestión de, bueno, ubicar la política en algún lado, y hoy ya nos toca ver esta parte que es la política como variable, como ubicación, por un lado, dentro del campo de estudio de las ciencias sociales, y por otro lado, ver un poco las diferentes especializaciones. Vamos a ver que el texto plantea algunos subcampos, hay algunas cuestiones de los subcampos del texto, a fin de cuentas, que nada, tienen la particularidad de, el texto es de la década del 60, y de acá, de ese momento hasta acá, hubo algunas definiciones más propias, así que vamos a ver los subcampos que hay en el texto y también les voy a contar un poco cuáles son las orientaciones que hay hoy en día dentro de la ciencia política en el marco de lo que es UBA, de lo que es la Sociedad Argentina de Análisis Político, y que un poco definen los campos de acción de el objeto de estudio de los y las politólogas. Así que nada, vamos con una pequeña presentación, tratamos un poquito de eso, repasamos un poquito de la clase pasada y los libero. Bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan? Habíamos visto que en esta primera semana nos íbamos a meter a partir de Welsh, nos íbamos a introducir de a poquito, por un lado en la definición de política y por otro lado en la definición de ciencia. La clase pasada estuvimos totalmente centrados en la parte de, bueno, qué es la política, principalmente en definir dónde, ¿no?, estaba la política, dónde estaba ubicada, qué era lo que nosotros entendíamos por comportamientos políticos. Hoy nos vamos a meter ya más en la parte de lo que es la ciencia, y les voy a señalar de paso algunas cosas así del texto como para que vayan viendo cómo vamos a tratar estos textos. Y básicamente porque es una disciplina de carácter científico. Bueno, habíamos visto que básicamente la base es justamente el concepto de sistema político, que a lo que se refiere es que es una pauta persistente, bueno, de poder, gobierno, autoridad. Es un tipo de relaciones humanas que están en torno al poder, al gobierno o a la autoridad. Y lo que va a hacer la ciencia política es definir un esquema para ver esto. Va a definir una especie de mapa conceptual dado para
para que podamos entender estas relaciones que se dan en la sociedad según las diferentes teorías de diferentes formas, pero que es posible, de alguna manera, a partir del método científico, abstraer, esquematizar y explicar algunas características de ese proceso político. Ya hemos visto que a fin de cuentas los sistemas tenían algunas características. Estos son la interrelación, la interdependencia, el automantenimiento. Es un conjunto de relaciones recíprocas entre actores, es decir, hay relaciones, hay vínculos, hay algún tipo de interacción que se da entre diferentes grupos, diferentes personas. Vamos a ver que la política tiene una dimensión, por un lado individual, pero también hay una dimensión organizativa, grupal, en relación a que son procesos muy vastos, son procesos súper mega amplios, a fin de cuentas. En relación a la cantidad de actores implicados, las democracias hoy en día, por ejemplo, son comunidades políticas, son sistemas políticos que componen a millones y millones de personas, cientos de millones, miles de millones en algunos casos, y son números grandes. A fin de cuentas implica una coordinación, pero implica una coordinación desde la suma de diferentes subjetividades, diferentes actores individuales que toman decisiones, actores que tienen intereses entre sí, que se agrupan, que defienden algunas causas y construyen visiones y cosmovisiones, todo en torno a la toma de decisiones. Vamos a ver bien la clase que viene, nos vamos a meter con Easton y vamos a ver cómo va a definir él la idea del sistema político, del régimen político. Vamos a ver que está muy ligado a la cuestión de la autoridad y a la toma de decisiones, a fin de cuentas. Por ahora nos quedamos en este plano que es tratar de entender y tratar de tener bien en claro ese campo de conceptos que componen la disciplina en sí misma. Son un montón de esquemas que permiten explicar cierto tipo de relaciones sociales. Que bueno, acá el dibujito un poquito muestra eso. Son intercambios, cargos, recursos, influencias. Todos cuando votamos estamos delegando una parte de nuestro poder de decisión, por ejemplo, en una democracia. En otros casos esto se da de una manera vertical y de arriba para abajo de manera totalmente discrecional, ya sea por la fuerza o por diferentes medios, como vamos a ver en otros tipos de gobiernos que no sean democráticos. Pero ahí hay una cuestión que es cómo se van a construir la legitimidad de las diferentes formas de gobierno, de cómo nosotros aceptamos una autoridad y no otra, cómo está constituido este orden. Bueno, para todas estas preguntas hay diferentes esquemas. Hay diferentes dibujitos, si se quiere, diferentes bocetos, que son un poco más que bocetos, pero que para esquematizar sirven. Son esquemas que nos van a permitir, de alguna forma u otra, abordar un fenómeno político dado, un fenómeno político determinado. Y vamos a poder ver con esto, analizar las estructuras de gobierno, todos los procesos de toma de decisiones, a partir de eso, de tener en cuenta que, por un lado, vamos a tener diferentes estructuras y vamos a tener diferentes actores. Y estos actores se van a relacionar de manera diferente con estas estructuras. Y van a generar un cambio en las estructuras, así como las estructuras van a generar algunas condiciones para que estos actores se comportan. Sobre esto les pongo un ejemplo. Básicamente, las normas electorales influyen en la oferta electoral. Es decir, en la medida en que nosotros tengamos, por ejemplo, reglas electorales que fomenten algunas condiciones, por ejemplo, un sistema como el de Gran Bretaña, mecánicamente fomenta el bipartidismo. Vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué? Porque los incentivos son organizarse para ganarle al otro. Porque si yo saco un voto más, me quedo con todo. Como ganar la presidencia. Para ganar la presidencia necesitas sacar más votos que el otro. Entonces te tenés que organizar, si no, no lo vas a ganar nunca. Bueno, en cambio otros sistemas, por ejemplo los sistemas proporcionales, un ejemplo muy burdo de esto, que se dividen los votos y se dividen los cargos en función de los votos que saquen,
que genera menos incentivo a generar grandes coaliciones o grandes armados políticos, por más que sean más heterogéneos, ya que con un núcleo más chico se puede obtener igual representación, se puede obtener igual un cargo, se puede participar de la toma de decisiones, por ejemplo, en un escenario legislativo. Entonces hay una diferenciación que se va a dar en el caso de la política en todo nivel, donde diferentes normas configuran actores diferentes y a la vez cómo diferentes actores configuran y permiten la existencia de diferentes normas. Hay como un equilibrio entre ambos. Eso es capaz la particularidad, creo yo, de la ciencia política, y ahora con esto hacemos el pie para retomar la clase de hoy, pues yo sé que la mayoría de ustedes van a estudiar Derecho en este sentido, van a tener una visión capaz más positiva de las normas. En la ciencia política, en ese sentido, las normas las miramos medio de costado, incorporamos, ponemos, por ejemplo, hacemos esto que es para otras perspectivas es bastante poco intuitivo, que es incorporar también todos los conceptos informales, incorporar a los actores de lleno en esa intervención. Y eso va a determinar las explicaciones que nosotros vamos a dar, a fin de cuentas. Hay un ejemplo bastante interesante que se puede hacer entre una lectura más politológica, por ejemplo, de Alberdi, y una lectura más liberal, más positiva, en torno a cómo está configurado el sistema de incentivos. Bueno, esta idea misma que yo les estoy diciendo de sistemas de incentivos nos habla de una cuestión sistémica, ¿no? De que las normas son producto y a la vez producen algún tipo de actor. A ver, por un lado, en relación a la educación, voy con una explicación politológica. Dependiendo el país, hay diferentes proyectos, diferentes intereses, hay diferentes construcciones también socioeconómicas. Y muchas veces la educación es una política pública en sí misma, es una forma de, ¿cómo decirlo? Intervenir. O sea, es una forma donde los actores configuran algunas instituciones, configuran algún tipo de valores y los logran difundir socialmente. Hay programas educativos que tienen más o menos éxito también, eso en función de factores mucho más amplios, la verdad que no es mi área, pero sí que la educación, como cualquier política pública, como puede ser una política de seguridad, como puede ser una política económica, tiene que ver justamente con, por un lado, una asignación de recursos, y por un lado, justamente una definición, que era un poco lo que veíamos la vez pasada en relación a el sentido de la política, a una definición de lo que es posible y lo que no. La política en ese sentido es todo ese proceso donde se toma una decisión y donde se define que un recurso vaya a parar para un lugar y no vaya a parar para otro. Y en un punto esa es una decisión que, dependiendo justamente de la estructura, es decir, si yo necesito juntar mayoría, bueno, voy a tener que juntar para sacar una ley determinada, lograr un consenso entre los actores mucho mayor que, por ejemplo, una dictadura que capaz que tiene una arena política mucho más chica, que los que toman las decisiones son muy, muy acotados, actores muy acotados y que realmente están apoyados en otro factor que no es la legitimidad democrática. Y entonces esa toma de decisión y esa imposición se da en un grupo mucho más chico. Por ejemplo. Entonces, a fin de cuentas, hay también una dimensión histórica en las políticas públicas. Nuestra Constitución, por ejemplo, tenía un proyecto en términos de generar incentivos para el desarrollo, en un marco donde era un mundo muy, muy liberal, donde el dominio de Gran Bretaña era absoluto, a fin de cuentas, a nivel global, y donde había ciertos incentivos para comportarse de cierta manera. Y donde también el país podía recibir y estaba preparado, llegado el caso, si se organizaba, creían los teóricos, creía Alberti principalmente, eso está en las bases, era posible aprovechar algo de ese flujo internacional que había de capitales, de personas,
Y para eso había que generar un conjunto institucional que permitiera, por un lado, en términos internos, ordenar el país, que estaba en un marco de muchas guerras civiles, y por otro lado, al mismo tiempo, generar las condiciones para que se genere un desarrollo y un progreso en ese marco que estaba. Fue un clima de época que duró entre 1900, entre mediados del siglo XIX y duró casi hasta 1930. Fue un periodo ese también determinado, lo vamos a ver bien, y donde había también ciertos valores predominantes a nivel global, y donde el país se supo insertar de una manera relativamente correcta. Pero después, bueno, justamente, las normas, bueno, la idea de la dimensión global, de la dimensión moral de las normas es una cosa que los politólogos en general, justamente, como entendemos a las normas como el resultado de un proceso entre actores, un proceso que muchas veces es contradictorio, no necesariamente la norma tiene una dimensión moral para nosotros. Yo entiendo que para el derecho muchas veces sí, pero para la cosmovisión nuestra y por la forma en que vamos a entender la política, y con esto tenemos un pie excelente para esto, la dimensión moral es una cosa que desde la ciencia política realmente no la abordamos. Básicamente porque todos los actores entendemos que todos los actores y al mismo tiempo las normas, ahora vamos a ver cómo llegamos a esa conjunción, están movidos y motorizados por diferentes condiciones, porque justamente lo que hacemos es tratar a la política como una variable dependiente, donde ese proceso decisorio, ese proceso de toma de decisiones, está atado justamente a todos los demás factores. Entonces, desde ese punto de vista, la normativa, por ejemplo, la lectura del Alberti politológico sería, bueno, Alberti trataba de ordenar a los actores, trató de crear un sistema a través de un mecanismo de palos y zanahorias, a fin de cuentas. Palos y zanahorias es incentivos y castigos, a fin de cuentas, que permitiera una generación espontánea, una organización, si bien no espontánea, perdón, que pusiera algunos costos, algunas prácticas y beneficiara y volviera más beneficiosas a otras, a partir de una serie de acuerdos. En ese sentido, vamos a ver que la definición de instituciones que nosotros tenemos tiene que ver justamente con cuando un conjunto de normas o valores se vuelven una norma reconocida y aceptada por todo el mundo y que aparte se va perpetuando en el tiempo. Entonces, obviamente hay una dimensión moral, hay una dimensión normativa en torno a ciertas instituciones, pero en sí mismo, un poco lo que nos permite hacer la ciencia política es sobre ese análisis darle como una vuelta, mirar, o sea, ponerle como una luz cenital de arriba, iluminar la contracara, que es justamente el hecho de que hay diferentes tipos de actores y hay diferentes tipos de perspectivas en juego. Y que todo eso va a ir determinando, a fin de cuentas, ese proceso de toma de decisiones. Entonces, en ese marco, la ciencia política se va a distinguir de las demás ciencias sociales, ya que va a hacer un énfasis muy significativo en la cuestión del poder, justamente. Y una definición rápida y simplificada, y un poco lo que muchas veces cuando nos preguntan es ¿qué estudia la ciencia política? En un asado, en una situación un poquito más informal, si se quiere, uno puede decir tranquilamente, bueno, no, nos ocupamos de estudiar el poder. Ok. El tema ahí sería empezar a explicar, bueno, cómo está estructurado el poder, cuál es la naturaleza del poder, cuáles son las características del poder y cuáles son los factores que van a intervenir en el poder, ¿no? Las ciencias sociales como un conjunto tienen una historia relativamente larga, a fin de cuentas,
acá, bueno, en el texto están citados derecho, sociología, historia, antropología, psicología, economía, y donde se comparten algunos métodos, técnicas, incluso algunas teorías. Era esto que veíamos al principio de la clase pasada, a fin de cuentas. Esta idea de que, bueno, hubo a lo largo de la historia una serie de paradigmas que fueron estructurando y que fueron influenciando un poquito todo esto. Bueno, por un lado el análisis normativo, que un poco lo que nos va a decir es, para que las cosas funcionen hay que mirar las normas, comparar constituciones, que es el análisis más clásico, más liberal. El estructural funcionalismo, donde ya tenemos una incorporación de la noción de que hay estructuras sociales dadas y que hay actores y que hay diferentes tipos de funciones. La revolución conductista, que un poco hablaba de la perspectiva de los actores, de por qué un actor toma una decisión y por qué un actor elige organizarse de una forma y no de otra. Y bueno, por último, el postestructuralismo, que es el momento donde Occidente elige detonarse e implosionarse a sí mismo y donde empieza a decir una cosa que tiene muchísimas consecuencias prácticas, que es, bueno, las palabras no necesariamente significan para todo el mundo lo mismo. Desde ese punto de vista, en el momento en que nosotros separamos la palabra de la razón, en el medio, básicamente, hay un escenario que lo que nos lleva es a empezar a discutir los lentes con los que miramos. Empezamos a dejar de creer en que podemos nombrar las cosas a partir de la naturaleza y empezamos a... Esto también coincide con lo que es la revolución psicoanalítica. Esto es el mismo momento, en la década del 60, que termina implosionando todo, que es bueno, cómo nosotros percibimos las cosas, cómo se da la diferencia de percepción con los demás. Toda esa discusión da como resultado que terminemos discutiendo sobre los conceptos y tratemos de construir el conocimiento de esta manera que lo estamos planteando ahora. Una idea de relatividad, pero que sin embargo, a fin de cuentas, lo que se propone justamente es tratar de buscar un campo de acuerdo objetivo entre todos los actores de una comunidad política, de una comunidad científica también, que también es un sistema. Pero bueno, volviendo a acá, justamente, las ciencias sociales, si bien han tenido teorías marco que han ido acompañando todo el desarrollo, las ciencias comparten algunos métodos, por ejemplo, diferentes tipos de observaciones y de métodos, por ejemplo, en relación a las pruebas, la ciencia política y la economía, por ejemplo, en gran parte han compartido, por ejemplo, la cuestión del método estadístico, que ha sido la capacidad de establecer regularidades a través de la ley de los grandes números y todo un mecanismo de encontrar todas las que son estadísticas sociales. Por ejemplo, el estudio de Durkheim, a fin de cuentas, pionero en este marco, es un estudio sobre el suicidio, pero es un análisis estadístico sobre eso, con cifras, contando, calculando cantidad de muertos, calculando el contexto, tratando de ver dónde se dieron, y en qué marco y en qué edades. Y bueno, la economía, por ejemplo, se trata muchas veces de eso, un análisis estadístico, que comparte también la sociología muchas veces. Y también la sociología comparte otro método que es, comparte métodos con la antropología en relación, por ejemplo, a lo que es el análisis y la observación participante. Y esta idea de comprender desde la mirada del otro, que se va colando y que también deriva en una mirada psicoanalítica o psicológica. O bueno, también la psicología va a compartir con la economía otra idea, como la de, bueno, esta de los incentivos, la idea de que el conductismo se trata de eso, de, bueno, ¿qué incentivos tengo yo para hacer una cosa y no otra? Entonces, todas las ciencias comparten interés por algunas pautas. Y esto, como venimos planteando, se superpone. Y las áreas tienen áreas
de superposición bastante grandes dentro de todo. El tema es ver la especificidad de cada una. Por ejemplo, el tema de movimientos sociales está caracterizado por ser bastante heterogéneo, porque como veíamos, por ejemplo, la idea de los movimientos sociales es que empiezan dentro de un sistema social, empiezan con una demanda y tienen un movimiento orientado al sistema político muchas veces, a poner un tema en agenda y a incorporarlo y a que sea incorporado dentro de la dinámica del sistema político. Y al mismo tiempo, muchas veces los movimientos sociales responden a otras causas. Entonces, ¿cómo se organizan? Bueno, se comparte a fin de cuentas. Podemos tener una visión más sociológica y por el otro lado podemos tener una visión más política, más politológica, más orientada a qué es lo que lleva a la acción y a la forma de organización, que es lo que nos interesa más allá de los términos culturales. Capaz que a un sociólogo se interesa culturalmente por qué le está pasando por la cabeza a la gente que se mete en un movimiento social. Nosotros capaz que nos interesa es por qué se mete a participar como variable independiente para tratar de ver, bueno, cómo influye esto en el hecho de que esa persona decida salir de la comodidad de su casa y, no sé, ir a una marcha, empezar a militar, empezar a movilizarse, ir al Congreso a protestar por algo, hablar con un legislador, empezar a hacer un montón de cosas que terminan influyendo en la toma de decisiones, terminan construyendo lo que es el aparato de toma de decisión. Por eso la ciencia política, al constituirse como ciencia autónoma, va a ser referencia en esto que veníamos planteando en la clase pasada, para diferenciarse de las otras disciplinas, que es, bueno, nos encargamos de ver el poder, de ver qué tipo de relaciones hay en torno a algunas cosas que tienen que ver con la toma de decisiones, con la asignación de ciertos recursos, con ciertas decisiones. Está la idea también, a fin de cuentas, de que los diferentes países tienen una base soberana y que son unidades analíticas en sí mismas, naturales, ya que son los que manejan los estados nacionales. En la modernidad han sido los que han tenido el monopolio de la fuerza, los que han tenido la capacidad de orden en un territorio determinado y han sido los que han delimitado las fronteras. Bueno, vamos a ver a fin de cuentas que un poquito esta idea del Estado Nacional Independiente entró medio en una especie de crisis compleja, orgánica, y que la capacidad y el marco de decisión hoy en día de los Estados nacionales ya no es la que podría haberse pensado que era hace 50 años. Y está bien, 50 años, o sea, en los 70 ya había otra idea, y a partir de los 70 el mundo dio un vuelco, y posiblemente ahora esté dando otro vuelco que veremos en un par de años más. Pero a lo que voy justamente es que estas relaciones de poder en sí mismas son sumamente variables. Y es a través de un método científico que podemos empezar a plantear algunas diferencias entre los diferentes objetos de estudio que nosotros planteemos. Por eso es que se suele decir, según algunos autores clásicos, que el método propio de la ciencia política es el método comparado, porque un poco de lo que se partía era de comparar países, ver en términos institucionales y en términos sociales qué es lo que había dentro de cada país, ver qué tenían en común, ver si había alguna regularidad entre las diferentes democracias que las diferenciaran en términos sociales, políticos y económicos de otras sociedades. Y se intentó, por ejemplo, buscar a ver cuáles eran las condiciones para, por ejemplo, para la democracia. Eso fue en la década del 60. Y bueno, agarraron, hicieron un Excel, básicamente. En esa época no había Excel, pero es lo mismo, el mismo principio. Y cruzaron. Y se fijaron, bueno, a ver, nivel de desarrollo socioeconómico, forma de gobierno, hicieron la tablita y dijeron, uy, mirá,
los países que tienen un mayor desarrollo económico son democracias más estables, según los índices de democracia. Y los países subdesarrollados no son democracias. Entonces, bueno, dijeron, acá hay una relación directa, dijeron, lo que hay que hacer es desarrollar a los países para, en el caso de Estados Unidos, lo que le interesaba en la década del 60 básicamente era evitar la expansión de regímenes iliberales, no capitalistas, que estén lejos de su órbita y que estén financiados por la Unión Soviética. Básicamente era la Guerra Fría. Un contexto donde o estabas de un lado o estabas del otro, o eras parte del tercer mundo donde estaba la disputa todavía entre los dos bloques. Entonces un poco se llega a esa conclusión de que, bueno, una forma de estabilizar los países o no. Después, bueno, después pasó encima, hubo otra cosa en la década del 60, por ejemplo, en los países latinoamericanos, que fue que un problemita tuvieron, que es que esas democracias donde se habían invertido, por ejemplo, a través de sistemas como la Alianza para el Progreso, y un montón de una red de crédito internacional y todo un sistema orientado a que los países puedan desarrollar sus economías. Bueno, no, algunas de estos países, en vez de ir hacia democracias más plenas, simplemente colapsaban en dictaduras más brutales, como pasó con nuestra dictadura, primero la del 66, después la del 76. Y bueno, ahí empezaron a darse cuenta de que para que la democracia funcione era necesario empezar a ver otras cosas. No solamente el desarrollo económico, por ejemplo. Y eso se hace a través de un estudio comparado, a través de ver variables, tratar de analizar regularidades entre países. Y sí, justamente, hay cierto debate en torno a la política comparada, en tanto subrama y en tanto método. Dependiendo del autor, a fin de cuentas, hay diferentes formas de plantearlo. ¿Por qué? Porque el método comparado en sí mismo, sobre todo a mediados en el siglo XX, antes de que estén desarrollados los sistemas, hay que tener en cuenta eso también. Hoy en día tenemos unos sistemas de información donde estamos a través de un sistema de Google que nos lo brinda gratuitamente, y no nos lo está brindando, por ejemplo, gratuitamente. No me quiero poner conspiranoico, pero de verdad, hay una cuestión de recolección de datos sistematizada a través de las nuevas tecnologías que han brindado de pronto una expansión nueva a todo lo que es el campo de datos sobre cómo se comporta la gente, preferencias, gustos. Todo lo que antes costaba un montón, porque eran a través de encuestas y los estudios de opinión pública, que eran sumamente costosos también. Ahora les cuento, cuando veamos las subáreas, nada, hoy en día suele ser relativamente más barato y hay otro tipo de formas de recabar información, y hay más información hoy que antes disponible para las ciencias sociales. Pero en sí mismo, en relación al poder, en relación a la participación de los actores, era más complicado. Entonces el método comparado se había constituido como el método por excelencia, el que era más accesible, porque el método comparado se hacía viendo estadísticas que, por ejemplo, que soltaban los estados, análisis bibliográficos, registros que quedaban y que se generaban, o análisis comparados de estructuras, ver cómo estaban organizados los diferentes partidos, los orígenes, sus estatutos, quiénes eran sus líderes, cómo se elegían, cuáles eran sus programas. El método comparado nos permitía en ese registro recaudar información, así como nos permite recaudar información en función de, bueno, comparar análisis legislativo, por ejemplo, comparar el desempeño de los diferentes campos, del Congreso o de lo que sea. Bueno, agarramos, vemos los diarios de sesión de varios congresos latinoamericanos a lo largo de un año o 2 años, un periodo presidencial, vemos la cantidad de leyes, vemos la cantidad de diputados que tiene, vemos, no sé, la cantidad de sesiones por año, vemos la cantidad de proyectos del oficialismo que fueron aprobados y cuáles de la oposición.
podemos ver la composición de las comisiones, podemos ver quién controla la Cámara y quién no, y a partir de ahí podemos empezar a hablar, bueno, llegar a alguna conclusión en relación a los parlamentos latinoamericanos, por ejemplo, viendo diferentes características de su funcionamiento. Un poco lo que ha pasado es que la política comparada tuvo una expansión muy, muy amplia hacia fines del siglo XX, y después, bueno, está viniendo ahora esta revolución de datos, que lo que está haciendo justamente es permear dentro de los individuos y permite comprender un poco mejor por qué se toman ciertas decisiones. Y ha permitido nuevos análisis. Y posiblemente también hay que tomar una dimensión que es que la ciencia, como objeto de estudio dinámico y como depender también, a ver, en todo el proceso posmoderno, todo el proceso actual, postestructural, donde las palabras ya no significan necesariamente lo mismo para todo el mundo, todo el tiempo, a fin de cuentas, nos damos cuenta de que es posible, cambiando las herramientas, posiblemente cambie también la disciplina. Se va a dar ese mecanismo, así como cambia la política en función de la estructura que se dé y las reglas, bueno, también cambia eso en función de las disciplinas científicas y de la capacidad que nosotros tengamos de recolectar datos de una manera u otra. Ahora, cuando nos metamos en las subramas, les voy contando un poco justamente cuáles son los principales métodos que se utilizan hoy en día, toda la dimensión que hay en relación a los lentes, cómo se van calibrando y qué es lo que nos van permitiendo observar. Porque sí, en un punto, a ver, la política comparada en sí misma estructura tanto a las áreas de relaciones internacionales, las políticas nacionales y las políticas subnacionales. Eso sí, en un principio es el método por excelencia, comparar municipios, comparar desempeños, comparar políticas internacionales de países, comparar países, democracia, regímenes, lo que sea. Y después, a fin de cuentas, ya hay otras áreas como la teoría política, los estudios de opinión pública, que capaz que tienen un método más propio hoy en día, ya dado por que son parte de diferentes tradiciones. A ver, no es casualidad, por ejemplo, que esta materia, en términos formales, se llame ciencias políticas. Incluso dentro de la UBA, todavía no termina de estar instalada la idea de que hay una ciencia política independiente, sino que queda el resabio, más allá de que en la carrera es un debate que ya no se da, de que si bien ya es un debate que ya casi no se da, de que la disciplina está compuesta de diferentes tradiciones y con diferentes perspectivas de diferentes orígenes. Eso no estaba tampoco del todo claro hasta la década del 80, a fin de cuentas. Entonces vamos a tener orígenes e influencias de la filosofía política, cuestiones más estadísticas, y lo que ha hecho la ciencia política, a fin de cuentas, ha sido ir sistematizando paulatinamente cada vez más su conocimiento, su campo de acción y su cuerpo canónico de autores y de conocimientos, que es lo que ha permitido, a fin de cuentas, que bueno, hoy en día más o menos podamos decir qué es lo que hace un politólogo, una politóloga, y que tengamos definido qué área le corresponde. Y eso se ha plasmado, por ejemplo, en una mejora en el campo de desarrollo profesional, a fin de cuentas. Porque justamente, otra de las características que dicen los autores que define es que hay una estructura en estas explicaciones, una estructura que está dada por este debate teórico, que un poco estamos charlando ahora en relación, por ejemplo, a la política comparada, a la filosofía política, a la estadística, en relación al campo de influencia. Bueno, son todas esas discusiones las que se dan en el núcleo de la disciplina
y que permiten dar cierta estructura a las explicaciones. Hay un montón de estudios de opinión pública, por ejemplo, que hoy en día son súper comunes, por ejemplo, los focus group, las encuestas masivas, que en nuestro país fueron incorporados recién en la década del 80, a través de un grupo de diferentes intelectuales que trabajaban obviamente para la persona que podía pagarlos, que era en ese momento el presidente, y después se masificaron, y eran cosas que en las dictaduras no se daban, porque no tenían que estar haciendo estudios de opinión pública para asegurar el poder. Hay una relación ciencia política democracia que la vamos a ver bien, y bueno, en los países latinoamericanos, después de estar entre los 60 y los 70 fuertemente influidos por estados autoritarios, de pronto, en la década del 80 desembarcaron toda una serie de conocimientos que se habían desarrollado en los países que habían permanecido democráticos. Francia, Estados Unidos. Francia, la verdad que tuvo un aporte y tuvo una influencia en relación a esta idea de, bueno, posmodernidad, de este momento donde se rompe la idea de la objetividad científica. Y bueno, por ejemplo, yo sé, hay profes de la carrera que estuvieron dentro de este proceso, que estuvieron exiliados durante la dictadura en Francia y fueron después los que incorporaron los estudios de opinión pública. Ahora nos vamos a meter bien con las dimensiones esas, porque me interesa que las sepan, aparte porque tienen que ver también con la divulgación de la ciencia política, y que nos va a permitir también definir bien qué entendemos hoy en día por ciencia política en relación al objeto de estudio. Pues nosotros vamos a ver el poder, obviamente, y el texto va a decir, sin embargo, hay diferentes campos de análisis para ver el poder. Hay diferentes dimensiones. Bueno, el ejemplo del comportamiento electoral que está acá, yo se los dije en la clase pasada, antes para así cerramos esta diapositiva. Bueno, la idea que, ¿con qué vota la gente? ¿Con el bolsillo o con ideas? ¿O por las propuestas ético-morales de los políticos? Bueno, hay diferentes explicaciones, obviamente, a eso. El comportamiento electoral es todo un área. Cada una de estas cosas que yo les estoy nombrando como títulos, piensen que son un área en sí misma, con un campo de especialización, con gente dedicada exclusivamente a ver una partecita. El que sabe, por ejemplo, de comportamiento electoral, capaz que sabe de una de las teorías de comportamiento electoral en específico, o incluso sabe del comportamiento electoral de una región o de un país en específico, que es parte de lo que ha sido la diversificación. Y hay todo un análisis teórico en torno a, bueno, ¿por qué se vota? Pero bueno, yendo por ejemplo al ejemplo, está la idea esa de que para el politólogo la situación económica influye sobre el voto. En cambio, para el economista, el resultado político influye sobre la economía. Entonces, empiezan estos juegos, que en ese sentido realmente me gusta. Siempre me gusta, si es por algo, tratar de reírme un poco de las cosas que van pasando en la política, y voy a decir un ejemplo sin nombrarlo, pero por ejemplo, está la idea. Me van a odiar porque va a cobrar todo el mundo acá. Pero tiene que ver con esta idea de, bueno, la economía se destruye si gana uno, y se estabiliza si gana el otro. A fin de cuentas. Esa es una explicación que es propia de justamente de una de las perspectivas, en este caso de la economía. Desde el punto de vista de ciencia política, al contrario, nosotros vamos a ver, si la situación económica se deteriora, bueno, de hecho es un ejercicio que están haciendo los politólogos hoy en día, que es, bueno, si hay una situación económica complicada, ¿qué pasa con los oficialismos? ¿Ganan o pierden? El responsable de la gestión, ¿se traslada eso a la arena electoral, sí o no? ¿Paga el costo o no?
Bueno, empezamos a ver. ¿Y cómo hacemos para ver esto? La economía influye sobre la política. Bueno, vemos en un escenario electoral dado, por ejemplo, ahora se está haciendo en relación a la pandemia, a la gestión de la pandemia. Y les pongo un ejemplo de paso de cómo plantearíamos un estudio de ciencia política con la variable dependiente. No, a mí me interesa ver por qué decir algo en relación a los resultados electorales. Entonces, yo diría, en términos de pandemia y de crisis económica aparejada, podemos decir ambas. Bueno, digo, no, lo que pasa es que la pandemia es una máquina de destruir imágenes presidenciales. Entonces, en las elecciones los oficialismos, la verdad es que la gente los castiga, porque pagan el costo de una gestión de una pandemia que es imposible. Estoy siendo bastante generoso aparte, bastante ecuánime en la hipótesis. Pero pongámosle eso, ¿no? De, bueno, que los oficialismos, al estar a cargo de la gestión, a priori tienen un costo electoral, tienen la responsabilidad de gestionar, tienen el desgaste ese. Por tanto, sus imágenes electorales se desgastan. Ante una gestión de pandemia absolutamente imposible para ellos, la gente se desilusiona, se enoja, pagan el costo. Ergo, los oficialismos pierden elecciones. Bueno, yo tengo ese ejercicio y tengo esa hipótesis. ¿Cómo la corroboro? En términos generales, bueno, por un lado me fijo, comparo, agarro elecciones. A ver, elecciones en pandemia en América. Puedo seleccionar, por seleccionar un continente. Y me fijo, a ver cuántas elecciones hubo. Bárbaro, anoto, hubo elecciones en Estados Unidos, en Guatemala, en México, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en Chile. Agarro, bueno, tengo 10 elecciones. A partir de ahí digo, bueno, bárbaro, sí, hay 10 elecciones. Ese es mi objeto de estudio, es lo que yo voy a mirar para poder analizar si los oficialismos pagan el costo de la gestión de la pandemia, sí o no. Y ahí me surge otra variable independiente, que es, bueno, ¿qué tipo de elecciones? Si es una elección presidencial, si es una elección legislativa, si se elige todo junto. Y si es una elección nacional, si es una elección regional, si es una elección municipal. Entonces, ¿qué hago? Comparo y digo, bueno, de estas 10 elecciones hubo 5 que fueron generales, 3 presidenciales, 2 legislativas. Bárbaro. Y ahí miro. Diferencio por país. Es más, vamos a hacer un Excel si quieren. Y ejemplificamos esto. Segundo. ¿Ven? Lo vamos a hacer en vivo. Yo tengo elecciones. Veo. Tengo elecciones. Tengo de título. Tengo país. País. Tipo. Resultado. Entonces, tenemos diferentes tipos de tengo EU, México, Chile, Guatemala, Colombia. Bueno, ahí estamos, es lo mismo. Tengo estos países. Y bueno, tengo tipo. Presidencial. Presidencial. Yo voy, miro, tengo presidencial, legislativa, digo,
general, agregamos un par más así. Surinam. Vale. Acá pongo resultado. Oficialismo, ganó oficialismo. No. No. Perdió. Yo. No. Yo. Yo. No. No. Entonces, nosotros tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Que es una pequeña tablita con diferentes variables en torno a tipos electorales. Y bueno, y acá miramos y comparamos. A ver, ¿cómo le fue al oficialismo en general? Bueno, de 7 elecciones, bueno, ganó 4 y perdió 3. Bueno, bárbaro. Pero esas elecciones, ¿qué tipo de elecciones eran? Bueno, vemos que hubo 2 presidenciales y ganó las 2. Es decir, en las presidenciales hubo una tendencia a ganar siempre. Entonces, el oficialismo no pierde presidenciales. Esto está al revés igual. En los casos reales lo que pasó fue las presidenciales se perdieron. A fin de cuentas. Elección general. Bueno, hubo 3 elecciones generales, se perdió en 2, se ganó en 1. Entonces, todo esto empieza a generar un análisis de la variable de una manera más específica. Entonces, no es tan simple, todos los oficialismos ganan elecciones. Sino que, bueno, vemos, y a esto le podríamos sumar, por ejemplo, contexto económico. Acá podríamos poner crecimiento, podríamos pensarlo en términos de crecimiento del PBI, o lo que sea, o índice de desarrollo humano. Bueno, y a partir de estas diferentes variables y de las regularidades que haya, a través del método comparado podemos generar algún tipo de estadística, algún tipo de regularidad. Entonces veríamos, bueno, en los países que hay un índice de desarrollo humano mayor, capaz que podemos decir, a pesar de que la gestión económica fue un desastre, bueno, no, la gente siguió votando al oficialismo. Y ahí capaz que hay que ver otra cosa que lo explique o no, pero todo gira en torno a eso, a ver cómo los demás efectos intervienen dentro de, por ejemplo, tratar de analizar el resultado electoral. Con esto creo que quedó la parte de... nada, el famoso es más complejo que se dice en la ciencia política todo el tiempo. Bueno, tiene que ver con eso, porque las explicaciones simples en la política están a la hora del día. Hay una necesidad didáctica dentro de la política de simplificar las explicaciones lo mejor posible, porque hay que difundir un mensaje, tiene que ser lo más claro posible y lo más efectivo posible. Si no, no se entiende nada, es muy confuso y realmente no te vota nadie. Pero en sí mismo siempre es un poquito más complejo. Por eso, por ejemplo, se usa hoy en día mucho lo que son los estudios cualitativos, es decir, sentarse con la gente a ver qué piensa. Y es escucharla. Capaz que el político hoy en día, más allá de los actos de campaña, que son actos de campaña, que son recorridas, un político es más exitoso cuando realmente tiene plata para bancar focus groups, para bancar estudios mejores, más intensos, más precisos también hoy en día, ¿no? Esto de si se siguen haciendo encuestas con teléfonos fijos y sin embargo se detectaron un montón de errores en relación a las encuestas.
Básicamente, ¿por qué? Porque cada vez la gente, por ejemplo, este es un sesgo que está estudiado, la gente cada vez tiene menos teléfonos fijos. Entonces te llaman a hacer la encuesta y ¿a quién entrevistás? Bueno, a la gente que básicamente paga un teléfono, lo cual en un país desigual como el nuestro son los sectores medios y altos de por sí, y además, incluso dentro de ese segmento, la gente joven ya casi no tiene teléfono fijo en la casa. Como resultado te da un sesgo, que es, se sobrerepresenta, por ejemplo, lo que votan los perfiles de mayor edad y mejor nivel económico en las encuestas telefónicas. Por tanto, ¿cómo se complementa esto? Bueno, hay que hacer, por un lado, una muestra de casos que incluya un corte social bien hecho y que se complemente tanto las encuestas telefónicas como presenciales. Y con eso un poco se redujo el sesgo, porque hubo varias veces cuando se sobredimensionaban algunos sesgos, tenía que ver justamente con eso, con la forma en que se toman las encuestas, en cómo se hacen. Obviamente algunas son más costosas que otras, hacer mejores estudios siempre es mucho más costoso. Pero bueno, ahora lo vemos. Entonces, hay diferentes tipos de criterios. Claro, sí, las encuestas obviamente preguntan, no se preguntan ingresos, porque en general la gente no responde ingresos, pero preguntan edad y preguntan género en general, porque un poco son las básicas, y se pregunta nivel educativo alcanzado, porque también hay una fuerte correlación entre economía, a fin de cuentas, y nivel educativo. Entonces, con eso medio que sea, cuando se habla de esos sectores socioeducativos altos, son sectores que para estudiar hay que invertir tiempo, entonces básicamente hay que tener capacidad de bancarlo. Hay un poco esa relación. Y con eso un poco se hacen. Es más, se hacen unas cosas impresionantes que son mapeos de la ciudad en función de deciles y en función de ingresos, y se comparan resultados electorales con ingresos o con nivel educativo. Entonces, realmente la política, si tiene los recursos hoy en día, tiene un mapa de qué es lo que más o menos le importa a cada persona, y hay formas de hacer estudios de todo tipo. Pero bueno, vamos a los criterios espaciales. Todo este mundo, antes de llegar a este nuevo mundo de análisis de opinión pública, en este marco preelectoral en el que estamos, el autor va a definir diferentes tipos de criterios. Por un lado, bueno, criterios espaciales. Va a definir la política internacional, la nacional y la subnacional. Son diferentes niveles de toma de decisiones. Ya sea municipios, ya sea provincias, o ya sea, la política internacional. Y para eso se suele utilizar un método comparado que nos permite comparar países, comparar espacios, comparar municipios, comparar organizaciones. Por ejemplo, cuando se habla de análisis comparado subnacional, podemos plantear un análisis también en términos, hay una interdimensionalidad ahí. Es increíble la palabra interdimensionalidad, es como interdisciplinariedad, nos permite en campos mucho más amplios de cosas. Es como esas palabras en alemán que se construyen con otras palabras. Porque bueno, justamente, cuando yo comparo una política subnacional, realmente puedo estar comparando, por ejemplo, provincias y estados de diferentes países. Puedo estar, por ejemplo, en el caso de la comparación Estados Unidos-Argentina, es muy fácil comparar provincias y estados, porque ambos mantienen autonomía, pero también podemos ver qué tipo de derechos tienen cada uno y ver si eso genera diferentes tipos de incentivos. Por ejemplo, justamente, los estados norteamericanos cobran derechos aduaneros. Nuestras provincias no cobran derechos de aduana, las cobra todo el Estado Nacional.
O la política educativa. Nosotros tenemos una política educativa que es nacional. Bueno, eso igual, diría un profe mío, tiene que ver porque en Argentina el Estado crea la sociedad y en Estados Unidos la sociedad crea al Estado, no al revés. Pero es una discusión que la vamos a ver también más adelante, en ese caso del ejemplo ese. Tiene que ver con las tradiciones que hay en cuanto al Estado, que tampoco es homogéneo. O sea, nada es muy homogéneo nunca. Bueno, criterios basados en actividad, bueno, justamente opinión pública, comportamiento electoral, hace referencia a, bueno, cómo vota la gente. Y es esto que veníamos planteando. La opinión pública es un campo que a la vez se va diversificando entre análisis electoral, política comparada. No, política comparada no. Pero bueno, la política comparada siempre se cuela en todos lados, pero análisis electorales, comunicación política, imágenes presidenciales. Hay diferentes tipos de análisis que no tienen que ver en la opinión pública solamente en relación a un comportamiento electoral. Hoy en día el área de la opinión pública abarca todo eso, abarca desde la comunicación política hasta temas que tienen que ver con cómo está construido el pacto electoral de los presidentes, cómo se construye la imagen de un presidente, de un gobernante o de una institución. Todo lo que es el área de comunicación institucional también está en este área. Todo lo que tenga que ver con la construcción de la legitimidad, muchas veces, entre la política y la opinión pública, recae hoy en día dentro del área de especialización de la opinión pública. Después, bueno, partidos políticos y grupos de interés, habla justamente del análisis de estos globitos que habíamos visto acá en este momento, ¿no? Tiene que ver con cómo se va a dar la estructura de los grupos de interés y de los partidos políticos y cómo estos van a participar de la toma de decisiones. Después, bueno, el área de administración pública hace mayor referencia a el sistema político, pero sobre todo al área de gobierno, a cómo, por ejemplo, generar una política pública, cómo se construye una política pública. Por ejemplo, cuando se le pregunta a un candidato qué propuestas tiene, se está planteando bueno, qué ideas tiene para llevar adelante una política pública. Pero una política pública en sí misma, hoy en día requiere de por un lado, conocer los resortes del Estado, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene? ¿Qué características tiene la burocracia? Perfecto. No hay problema. Y bueno, justamente, por ejemplo, una política pública orientada a llevar adelante un programa de lo que sea, tiene que tener en cuenta los actores que están presentes, tiene que tener en cuenta qué medios se disponen para llevar adelante esa política. Entra en juego, por ejemplo, la cuestión del financiamiento. Hoy en día, en torno a con qué recursos se cuentan. Entonces, una buena idea política, si está puede estar mal implementada y puede fallar por un montón de motivos. Puede fallar porque la estructura que se toma no es la más adecuada, porque se erra, porque no se obtiene el financiamiento, porque hay un financiamiento inadecuado, porque la burocracia simplemente no está orientada a ese objetivo y le cuesta mucho adaptarse. Son problemas, por ejemplo, en la pandemia se vieron de todo tipo en relación a políticas públicas. Después, bueno, acá el autor nombra derecho público y política y economía, que son áreas que hoy en día la ciencia política moderna justamente le ha dejado el derecho público a
al campo del derecho, se ha producido una diferenciación más específica. Originalmente, vamos a ver en la historia de la ciencia política, esto no era tan drástico y con el tiempo se fue generando una mayor diferenciación a partir de la incorporación de los nuevos enfoques de las ciencias sociales que generaron una división absoluta entre la ciencia política y el derecho. Y bueno, y la relación entre política y economía, o la idea de economía política, también es un campo que capaz que en los 60 estaba más unido y hoy en día ya está más diferenciado y más específico. Obviamente hay áreas que son intermedias. Por ejemplo, la comunicación política está entre el área de comunicación social y la ciencia política. Movimientos sociales, habíamos dicho, que tenía que ver tanto con la sociología como con la ciencia política. Hay muchas teorías de comportamiento. Hay algunas cosas que tienen que ver con el comportamiento económico que ha sido retomado por la política muchas veces. Y nada, hoy en día ya está en otra dimensión. Por último, está el criterio teórico que acá establece el autor, que es bueno, la diferenciación que es básicamente el campo que hoy llamamos la teoría política, que es el fundamento de la política. Que también es un campo que se ha desarrollado mucho independientemente hoy en día y que tiene que ver justamente por ver cuál es el fundamento de la política, qué es lo que persigue la política, más allá de una cuestión más estructural en relación a comportamientos humanos, en relación a toma de decisiones. Se preguntan, bueno, ¿cuál es la metafísica de la política? ¿Cuál es el sentido de la política? ¿Cuándo sucede la política, a fin de cuentas? Entonces hay una serie de teorías para tratar de explicar cómo está, en qué momento se compone en términos ontológicos la política, es decir, cuál es la base que la vuelve una actividad esencial humana y en qué se agarra, en qué persecución se agarra, en qué momento. Entonces, nada, hay toda una teoría en torno a la justicia, en torno al poder, en torno a la esencia de la humanidad. Esto es en serio, ¿no? Hay toda una parte que habla, por ejemplo, que la política es la irrupción de las partes que no tienen parte. Es decir, la política se vuelve un espacio de contradicción entre el que tiene y el que no tiene poder o lo que sea, y se da una especie de encrucijada entre ambas cosas. Y lo vamos a ver bien eso en la clase que viene con Easton. Ya por hoy estaríamos cerrando. Ahora me queda solamente justamente contarles un poco sobre las áreas de la ciencia política moderna, donde justamente hoy en día lo que ya tenemos es más definido algunos campos, que en el texto de este capaz que ya están medio obsoletos, cosa que es lógica a fin de cuentas por la evolución de la disciplina. Hoy en día justamente tenemos este criterio, ¿no? El criterio espacial sigue siendo importante, pero justamente ha quedado subsumido a la idea de la política comparada, ¿no? Al método comparado en sí mismo. Entonces, el método comparado y la política comparada lo que va a hacer es comparar países, pero también va a englobar la dimensión subnacional, la dimensión nacional. Después, bueno, se ha definido un área que es de política internacional, que retoma y tiene su propio campo teórico, que es transversal a un montón. Y hay muchas explicaciones que son comunes a las de la ciencia política y otras que no tanto. Dentro de UBA, Relaciones Internacionales está dentro del marco de ciencia política, por ejemplo. Y hay una de las ramas de especialización tiene que ver con eso, pero si bien la mayoría de los enfoques son congruentes entre sí, hay algunos que no. Y hay otros que son desarrollos paralelos, a fin de cuentas. Después, bueno, el área de opinión pública, yo les contaba recién,
tiene toda esa amplitud. El área política latinoamericana es política comparada aplicada a Latinoamérica. Hoy en día, cuando se estudia regionalmente, se estudia política comparada. Administración pública se ha transformado en UBA en administración y políticas públicas, que hace referencia a todo el proceso de gestión estatal y de toma de políticas públicas y de cómo se establecen y cómo se implementan. Teoría política, que se encarga del fundamento de la política y la filosofía política. Con eso creo que estamos. Después, bueno, obviamente, cuando se hace análisis de la política argentina, lo que se hace es aplicar conceptos de la política comparada aplicadas a un análisis de caso. Entonces, implícitamente se compara el país con los conceptos que hay. Entonces, cuando se agarra un país, se agarra, por ejemplo, la democracia, a ver, el Estado democrático que tiene un país. Bueno, ¿qué indicadores tengo yo para que un país sea democrático? Bueno, que haya elecciones, que haya mandatos fijos, que los oficialismos pierdan elecciones, no sé, diferentes características, y bueno, comparo. Y a partir de ahí digo, bueno, este país, la condición democrática del país X es buena, es mala, es inexistente, básicamente a partir de cómo funcionan los diferentes factores. Y todo eso depende de una discusión teórica también, ¿no? La disciplina tiene un campo de análisis epistemológico propio, ¿no? Una discusión sobre sí misma todo el tiempo, que puede parecer medio endogámica, medio cerrada, pero justamente tiene que ver con determinar el área de conocimiento. Nada, creo que no tengo mucho más que decirles por hoy. Así que nada, si tienen dudas o consultas o lo que sea, adelante. Vamos, pudieron entrar, vieron todos los recursos en el campus, porque de último en el campus también lo que tienen es clases grabadas del titular, si quieren ver. Y mira, de relaciones internacionales no es mi área de especialidad, realmente no lo tengo tan claro. Tengo uno por acá que me habían recomendado que era muy bueno, sobre política internacional argentina. Mira, este es, ahí te lo escribo, me lo recomendó un amigo, que es la historia de la política internacional argentina desde los 40 para acá, que es sumamente interesante. Después, obviamente, el autor clásico para recomendar, por un lado, es un tipo que se llama Morgenthau, que es el creador del realismo en las relaciones internacionales. Y después hay otras corrientes que compiten, que no me estoy acordando. Para la clase que viene te las busco bien. Y el libro es... Bien, justamente lo del método por excelencia hace referencia a que es el método propio de la ciencia política, es el método que a fin de cuentas se ha constituido como el principal dentro de la disciplina, justamente por su capacidad explicativa. Hay un autor que charla esto, que es Sartori, que es un autor muy importante dentro de la disciplina, que él va a plantear justamente que por la capacidad que nosotros tenemos de recabar pruebas, la política comparada se ha vuelto el mejor método que nosotros tenemos para juntar datos. ¿Por qué? A fin de cuentas no tenemos para hacer un análisis estadístico matemático
Y la política comparada nos aporta datos suficientes como para hablar de regímenes. Tenemos unas teorías de dimensión media con ciertos niveles de explicación que niveles mucho más... no podemos dar explicaciones de un alcance universal. Entonces, porque simplemente no tenemos los datos, no podemos plantear leyes universales a partir de estadísticas matemáticas que se repliquen en todos los casos. Porque no tenemos los datos, a fin de cuentas. Porque la diversidad de las sociedades es muy grande, porque los sistemas políticos tienen cada uno sus particularidades, porque hay muchas variables que intervienen. Entonces, como no podemos hacer eso, como capaz pueden hacer otras ciencias, y no podemos tampoco hacer experimentos, el método comparado y la revisión de bibliografía y de datos y algunos datos es lo mejor que podemos hacer. Si no, otro caso que podemos hacer es hacer análisis de caso. Entonces, en el medio, entre el análisis estadístico y un análisis de caso, está el análisis comparado. Y que ha sido lo que ha predominado. No es el único, no es... tampoco hoy en día ha tenido bastantes discusiones y han tenido bastantes aportes, pero ha sido el método por lo menos más importante en el último tiempo. Por eso lo nombré. Obviamente pueden andar por su cuenta y fijarse que hay otros tipos de ciencia política. Hay una ciencia política que está mucho más orientada a valores, a la teoría, pero por lo menos dentro de Occidente hoy en día predomina esta ciencia política que al contrario tiende a hacerse cada vez más empírica, más dura, a tratar de generar axiomas de comportamiento cada vez más empíricos, más relacionados con la economía y con la programación hoy en día que con la teoría política. Así que nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Y para el lunes, acá, tienen que leer el texto de David Easton. El texto de David Easton se lo voy a mandar por mail también. Está en el campus, se los mando por mail. Realmente no tuve tiempo de armar el drive, fueron unas semanas de laburo muy intensas. Así que nada, se los mando por mail y en cuanto pueda les armo el drive. Así que nada, bueno, nos vemos el lunes. Chao, profe. Adiós. Chao, nos vemos el lunes, profe. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego.